digamos, de nuestros colegas de todos los distintos países, así que, bueno, parto con la charla, no debiera ser más de 45-50 minutos como máximo espero, así que cualquier cosita, Edgar tiene mi celular por si se corta la conexión y me contactará por interno por si pasa alguna eventualidad, ¿ya? Lo primero, bueno, presentarme. Mi nombre es Ignacio Contreras, actualmente Technical Manager. Yo nací en Chile en 1980, tengo actualmente 43 años. En 2003 terminé mi carrera de construcción civil en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Luego, el 2004 al 2012, trabajé en una empresa de hormigones, la Farcha Hormigón en ese minuto cuando estaba presente en Chile, y trabajé en la línea de operación y diseño de hormigones. Ahí me empecé a especializar en el mundo como tal del concreto. Luego, el 2012, SICA me toma como responsable técnico y a lo largo de esos 5 años, entre el 2012 y el 2017, me desarrollé ya comercialmente, digamos, en la parte de infraestructura, minería, cemento y hormigones, tomando proyectos hidroeléctricos, proyectos mineros, entre otros. Luego, el 2017 a la fecha, hasta marzo del 2023, y pongo ese puntito, digamos, fui el gerente técnico de hormigones, o sea, soy el gerente técnico de hormigones y también soporte regional, y por eso, digamos, estoy apoyando a Edgar en esta charla. Ya a contar de abril del 2023, ya me desarrollo en un cargo regional que se llama Business Development Manager de Fibers a nivel LATAM, así que también prontamente por ahí quizás los esté contactando para futuros desarrollo de soluciones con el tema de la fibra. Un poco de SICA a nivel mundial. Bueno, ya lo saben, somos una empresa de base suiza. Tenemos más de 25.000 funcionarios, estamos presentes en más de 100 países y con más de 300 plantas productivas alrededor del mundo, tomando súper importante el punto de los centros tecnológicos globales, regionales y locales que suman alrededor de 100, en donde se hacen toda la investigación y los desarrollos de los productos a nivel local y regional y mundial. Es un poco como una mini presentación, digamos, respectiva tanto de mi persona como de la empresa y también muy breve, ¿ya? Entonces, vamos a partir desde lo básico de lo que hay un poco de historia de las represas. Por ahí no todos están al tanto, digamos que incluso antes de la época del año cero ya existían o hay antecedentes del conocimiento de esto. Bueno, lo primero es entender que una represa básicamente es una barrera masiva construida a través de ríos o arroyos para confinar y utilizar el flujo de agua para fines humanos. Fines humanos puede ser regadío, agua potable, electricidad, etc. De acuerdo con ICOL, que es el International Commission on Large Dams, una gran represa en general se cataloga cuando la altura de la presa supera los 15 metros o el reservorio de agua supera los 3 millones de metros cúbicos. Existen otra clasificación de represas que son las biggest dams, que vienen siendo represas de más de 150 metros de altura, pero en este caso, digamos, las más convencionales son las que están en este rango de mayor a 15 metros hasta los 150 metros de altura y en donde se enfoca la mayor parte de la presentación y la descripción de cada una de las etapas. Cuando hablamos de la historia de la represa, nos encontramos con 3.000 años antes de Cristo en Jordania, en donde había una represa formada para el suministro de agua y que tenía alrededor de 4,5 metros de altura. Obviamente esto no lo vivimos nosotros, digamos, pero en los descubrimientos y en las investigaciones se ha detectado, digamos, que esa estructura correspondía a una presa. Luego, en la época romana, ya la ingeniería empezó a trabajar de mejor forma, digamos, de acuerdo a sus capacidades en su minuto, en los años 500. Y lo más importante en este punto fue que ya la introducción de los morteros hidráulicos, o sea, ya los tipos tenían el conocimiento de este polvo que, unido al agua, digamos, generaba una pasta cementicia y que eso potencialmente podía sellar o proteger las estructuras de mampostería o de roca o de arena que se construyeran para controlar los diques. Ya luego la revolución industrial, en los años 1800, ¿cierto? Tanto Francia como el Reino Unido empezaron a tener los primeros presas tipo arco, digamos, ya desarrollando el tema de la ingeniería como tal, el tema estructural, etc.
Y ya sobre los 1900 tenemos la era de las grandes represas, en donde pues, la primera gran represa se construyó sobre el río Nilo, y al día de hoy, digamos, yo creo que cada día se van construyendo con mayores desafíos, digamos, sobre todo por la escasez de agua, por toda la geología que tenemos presente para poder seguir buscando estos recursos en cada uno de nuestros países. Un par de fotos de ejemplo, digamos, de la época de Egipto, de Tajikistán, de Suiza, etcétera, en donde se ve cómo ha ido el desarrollo a través del tiempo de todo este tipo de represas. Un segundito, me molesta el... Ya, bueno. Introducción a la represa, disculpen, que estaba sacando un icono de la pantalla. Ya entrando ya un poco más a la introducción, a la represa como tal, a la represa que hoy en día, digamos, nosotros vemos cada día a nivel local o regional, etcétera, cada uno de nuestros países. Lo primero que tenemos que empezar a ver es el escenario actual. ¿Qué tenemos hoy día? Hoy día alrededor de 60.000 grandes represas existen alrededor del mundo. La energía hidroeléctrica que hoy día se genera a nivel mundial corresponde al 16,4% del total que se genera, y las grandes represas representan 1/3 de los recursos hídricos mundiales. En ese contexto, podemos hacer una subdivisión, ¿cierto?, de la represa existente por el propósito, y acá hay que empezar a ver un poco que hay descripciones de represas por propósito, por tipo de construcción, por modelo constructivo, etc. Entonces, cuando hablamos de modelo de represa existente por propósito, tenemos que el 18% corresponde a energía hidroeléctrica y sobre el 40% corresponde al río, que también es una de los motivos principales de construcción de embalses, en ese caso, para poder controlar y administrar los recursos hídricos de cada una de las zonas. Cuando vemos las represas existentes por materialidad de construcción, el mayor volumen de represa está construida en base al sistema de represa de relleno, y un 18% de represa de hormigón y un 13% de represa de mampostería. Cada una tiene su significancia, cada una tiene su importancia, digamos, o su capacidad de poder ser construida dependiendo de la geografía que corresponde al lugar donde se quiere construir. Y la represa existente por país también, obviamente China, el gran país, digamos, de la revolución y todo, industrial y de construcción, tenemos que posee un 40% de la represa a nivel mundial, lo sigue Estados Unidos con un 15%, por ende estamos hablando que entre ellos dos están aproximadamente en los 40.000 represas, digamos, con respecto a las que están presentes en el mundo. Entonces, como ya les decía, un escenario actual provisorio, el 16,4% de la electricidad mundial proviene de la central hidroeléctrica. Esto en general debiera tender a crecer, ya en el sentido de que se proyectan a nivel mundial más de 3.000 construcciones de este tipo en el futuro, pero ustedes saben, cada vez está tomando mucho más fuerza el tema de la energía renovable, como la energía solar, la energía eólica, etcétera, digamos que van ganando su campo, pero creo yo que más que quitarle el espacio a la hidroeléctrica, está siendo un complemento muy importante a la hora de evaluar las distintas formas de poder abastecer de energía a lugares más complejos de llegar, o que tengan niveles de agua menores que no permitan hacer una central hidroeléctrica como tal. Alrededor de 250 a 300 represas se completan cada año, ¿ya? Y se dice que la producción mundial de energía hidroeléctrica se debiera duplicar al año 2050. O sea, deberíamos estar llegando a un 25-30% de la producción total. Acá un poco ya entramos a la descripción de los tipos de represa, algo sobre terminología y tipos de represa asociados a cada una de las condiciones que hablamos previamente. Lo primero que hay que empezar a entender o empezar a conversar cuando hablamos de una represa es cuáles son las cargas que actúan sobre una represa. Porque finalmente uno dice que estoy construyendo un muro, y ese muro, digamos, tiene que tener un volumen de agua estimado, etc. Pero en el fondo, cuando hacemos el análisis, y ahí ustedes son los expertos, digamos, en temas de ingeniería y el tema de cálculo y el tema del diseño final, nosotros tenemos que evaluar tanto el peso de la represa, ¿cierto? En la presa de gravedad, las presas de terraplén, el peso de la presa es la principal fuerza que actúa para retener el agua en el lado de aguas arriba. Es importante que estas fuerzas
que surgen debido al peso de la presa son de naturaleza compresiva, o sea, estoy comprimiendo la estructura. Luego, otra de las fuerzas o cargas que actúan sobre la represa está la presión del agua natural, ¿cierto? Que está presente, digamos, que yo estoy conteniendo, en donde en este tipo de represas, por decirlo de alguna forma, de terraplén o con pendiente, digamos, estoy ejerciendo una fuerza horizontal sobre el embalse, el cual tengo que saber transmitir a la base de esta presa. También están las cargas sísmicas, por ejemplo, en Chile esto es un problema absolutamente real, digamos, que todo nuestro país sufre cargas sísmicas, por ende cada uno de nuestros diseños tiene que contemplar las eventuales cargas que provengan de este tipo de sismos. Y la presión de elevación, que también está asociado a que, claro, cuando nosotros pensamos en una presa, quizás por hoy hacer una presa de hormigón la podríamos generar bastante impermeable como tal, digamos, por todas las tecnologías hoy día que están disponibles, pero presas de relleno, presas, digamos, de mampostería pueden tener pequeñas filtraciones o no quedar 100% estanco, lo que provoca una presión de agua de elevación que va ingresando, que va absorbiendo este terraplén, que también tiene que ser contemplado a la hora de estudiar una represa o una presa. Cuando vemos los factores que afectan a la selección del tipo de represa, hoy día nosotros podemos definir efectivamente, como todos debemos saber, ¿cierto? La topografía, un punto importantísimo, como tenemos ciertas condiciones, ¿cierto? La condición de valle estrecho en forma de U, valle estrecho en forma de B, llano de corte bajo, etcétera, que cada uno tiene un tipo de represa recomendada, se podría decir de alguna forma, para ejecutarse, digamos, de la mejor forma el trabajo. Por otro lado, la geología, roca sólida, base de grava, base de arena limosa, etcétera, también va dando una definición de cómo es la forma que tenemos que realizar nuestro trabajo. Y en esos casos, en el caso de bases de grave, bases de arena limosa, fina, formación de arcilla, la represa de relleno es la que mejor se podría acomodar a esas condiciones. La disponibilidad de materiales siempre va a ser un punto importantísimo para poder definir la mejor forma de construcción. El tema de tener localmente disponible o a corta distancia del sitio de presa. En general, por ejemplo, acá en Chile, cuando se ha hecho una central hidroeléctrica, lo primero que se evalúa la geología de una zona general de un par de kilómetros a la redonda. Me refiero, puede ser 10, 15 kilómetros a la redonda, para buscar pozos de buena calidad en donde se pueda generar material en el mismo lugar. Porque ya cuando se han evaluado proyectos, digamos, con distancias de más de 100 kilómetros, 150 kilómetros, se complejiza obviamente el tema del costeo del proyecto como tal. Cuando hablamos de la terminología de la represa, en el fondo, que son las partes de lo que incorpora una represa como tal, insisto, estas son visiones súper generales, pero nunca está de más recordarlas y poder graficarlas a través de una pequeña fotografía. En este caso, el aliviadero sirve para la liberación controlada de agua para que no se desborde la presa. ¿Sí? Qué pena, lo perdimos por un momento de conexión cuando empezó a hablar sobre esta diapositiva. No sé si sea posible repetirla. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Pero ya estoy bien, ¿no? Ya lo escuchamos bien. Bueno, sí, acá me salió un aviso de baja señal. Bueno, entonces lo que les decía, que en el fondo acá, si bien pueden ser muy conocidas las partes y la terminología de la represa, nunca está de más recordarlas y poder diferenciarlas a través de una pequeña fotografía y una leve explicación. Entonces les hablaba yo que existía la cresta de la represa en la parte superior, donde se utiliza como pasarela calzada o para el tránsito vehicular, que se complementa con las paredes de parapeto, que son los muros protectores bajos, digamos, para asegurar el tránsito seguro a través de ellos. Luego tenemos el sistema de aliviadero o la zona de aliviadero, que es para la liberación controlada de agua para que no se desborde o dañe la presa.
Este es un punto bastante importante. Hace unos años atrás, de hecho está en la siguiente, en la última slide, un caso en San Francisco que un aliviadero completo falló y se produjo una inundación. Se perdió la señal. Sí. Uy, qué lamentable. Ignacio, podemos probar con lo siguiente para mejorar la calidad de conexión, apagar su cámara, su video, y eso le da fuerza al audio. Entonces, si quiere, lo probamos así. A ver, ¿cómo va ahí? Por ahora vamos perfecto, entonces continuamos y Ya, cualquier cosa. lo bueno es que no he perdido el audio de ustedes, que eso es importante. Ya cuando se queda todo pegado, es más lamentable. Listo, excelente. Bueno, entonces el tema del aliviadero que le estaba contando, no sé si alcanzaron a escuchar, el tema del caso de San Francisco, en donde un aliviadero falló estructuralmente y generó un nivel de inundación gigante que puso en peligro una zona urbana de casi 200.000 personas, que luego está una fotito, creo, de eso al final de la presentación. Tenemos luego el tema de los pilares, se le llama o se les define, digamos, las laderas del valle donde se fijan los lados de la represa. Tenemos la galería, que son túneles de galería para inspección y trabajos de inyección, y entre otros, en el fondo, cuando se van detectando algunas fallas de permeabilidad por esta zona, se puede ingresar, digamos, y poder reparar algunas de las bases que se estén afectando. La esclusa como tal es una abertura a la presa que se utiliza para eliminar los sedimentos del depósito. Como ustedes saben, esta agua trae y acarrea, digamos, distintos materiales los cuales se van acumulando y que si no se limpian en forma constante, digamos, pueden generar un tapón o aumento de nivel en la zona, digamos, del agua y pueden provocar distintas consecuencias, digamos, al buen funcionamiento del embalse o la represa como tal. Los túneles de desvío se utilizan para cambiar o desviar el agua de dirección del agua. Esto básicamente se ocupa para generar, por un lado, digamos, acá en Chile lo tenemos, los túneles de desvío son para asegurar una cantidad de agua suficiente que siga en su curso en forma natural, y en otras ocasiones también se ocupa cuando hay mucho volumen de agua que puede llegar a desbordar el embalse, también se ocupan estos túneles de desvío para bajar la intensidad del agua que llega a la represa. Ya aquí, como les decía, toda esta tecnología y todo esto, digamos, asociado a temas de hormigón, digamos, también son bastante interesantes de poder evaluar y poder analizar en un futuro. Y luego la zona libre, que es el espacio libre entre el nivel del agua y la cresta, que siempre se tiene que asegurar una distancia de diseño para, como bien decía, evitar el rebalse como tal del agua, digamos, sobre la represa o el embalse. Cuando hablamos de tipo de represa por construcción, ya tenemos 6 tipos, digamos, que podríamos describir en forma general. Tenemos el hormigón convencional, que en general no tiene un límite de altura, es más fuerte y estable que las presas de tierra, porque en el fondo tenemos una estructura de hormigón que lo soporta. Las presas de relleno con cara de hormigón o tiene otro nombre técnico, la palabra como la pintura de hormigón, por decirlo de alguna forma, en la traducción. Estos tienen alta resistencia sísmica porque en el fondo tenemos presas de relleno de roca en general que podrían trabajar de alguna forma para la absorción de los eventos sismológicos. El relleno de tierra como tal, con materiales disponibles, la mejor solución por costo. El hormigón compactado con rodillo, también es una de las tecnologías que más hoy día convencionalmente se puede ocupar, que gana velocidad de construcción, rendimiento, sin límite de altura, y por ahí SICA, lo vamos a ver luego, tiene un documento específicamente desarrollado para este tipo de tecnología. El relleno con roca, también bajo costo de construcción, al igual que el relleno de tierra, por disponibilidad de materiales, y otros que en el fondo son menos comunes o que tienen altos costos de construcción o son embalses muy específicos, digamos, para solucionar o salvar alguna situación en particular. Cuando hablamos de los tipos de represa por diseño, ya, también en este caso tenemos variados tipos y podríamos hablar de 4, en donde primero tenemos una represa de terraplén, que puede estar hecha de tierra o de roca. Se utiliza es como una presa de gravedad que utiliza su propio peso para resistir la presión
hidrostatic. Y ahí se puede ver en el dibujo inferior, en donde hay un núcleo de roca y luego una superficie de tierra, digamos, que puede mejorar y va a mejorar, digamos, la estructura del elemento. Después tenemos la represa tipo arco, es una presa de hormigón en forma curva o hacia arriba. La idea es que la presión del agua vaya generando una presión contra el arco, la va comprimiendo y la va fortaleciendo en la medida que empuja su cementación o los estribos. Entonces, en el fondo, hace que trabaje a compresión y al trabajar a compresión se sabe que el hormigón mejora y trabaja de muy buena manera. Luego tenemos la represa por gravedad. La represa por gravedad básicamente está diseñada para retener el agua utilizando principalmente el peso del material, ¿ya? Que resiste la presión horizontal del agua que empuja contra él. Y como se puede ver en el dibujo, tiene una cara plana y la cara, digamos, en forma con ángulo, digamos, hacia la superficie. Y la represa de contrafuerte, que básicamente es una derivación de la represa de arco, en donde perdón, en una derivación de la represa de gravedad, en donde se genera, en vez de todo el volumen de hormigón o todo el volumen de la pendiente, digamos, forma maciza, se van generando pilares cada cierta distancia para que trabajen en su conjunto y logren el mismo objetivo. La única ventaja de esto versus la represa de gravedad, básicamente es que estoy sacando volumen de hormigón, digamos, por metro lineal de estructura construida, por ende el proyecto o el costo, digamos, del trabajo baja de forma importante. Y por último ya están los tipos de represa por propósito, ¿cierto? Entonces tenemos el tipo de represa por construcción, el tipo de represa por materialidad y ahora el tipo de represa por propósito. En el tipo de represa por propósito tenemos ya, digamos, y aquí viene mucho, depende de la política de cada país, de los permisos ambientales, etcétera, digamos, y de la necesidad de requerimiento de cada uno de los pueblos en donde se requiera generar una de estas construcciones. Por un lado tenemos represas para control de inundaciones, en donde se controlan los niveles de agua y río de desembocadura. Por ejemplo, acá nosotros en Chile tenemos la quebrada de San Ramón, que se llama, y la quebrada de Macul, en donde tenemos piscinas o terraplenes cada ciertos kilómetros, digamos, para evitar que se repita un evento que ya sucedió en los años 1980, en donde el agua de la ladera de los ríos llegó a gran parte de Santiago. Luego tenemos el abastecimiento de agua, ¿cierto? Grandes ciudades dependen de esto, digamos, y yo creo que ustedes tienen muy claro, digamos, el desarrollo y la tecnologización de este tipo de represas. El tema de riego también es una tarea, una actividad que también es muy necesario mantener y por ende necesitamos controlar el caudal de nuestras aguas para poder generar zonas de regadío. También tenemos represas de pasada que están sujetas a variaciones climáticas y estacionales, generan energía no constante, que en el fondo en invierno puedo usarla porque tengo harta lluvia, por lo menos en el caso de Chile, pero en verano va a quedar fuera de funcionamiento. No así la energía hidroeléctrica o las centrales hidroeléctricas como tal, en donde se espera y se estudia en estos casos para la generación de energía en megavatios durante todo el año corriente. Y almacenamiento por bombeo, que son formas de trabajar el agua para zonas complejas en altura que no tienen la capacidad de poder almacenar agua por aguas de bajada, sino que necesitamos nosotros bombear hacia un área más alta, digamos, para poder almacenar y poder ocuparlo en lo que queramos generar regadío o abastecimiento de agua potable para la población. Hasta ahí un poco la descripción del tema de los tipos de represa y un poco quise hacerlo súper gráfico y súper resumido porque en el fondo creo que es una buena entrada, insisto, como lo dije al inicio, para el día de mañana poder generar una segunda o tercera charla ya más específica y quizás por ahí más específico en lo mío de hormigón y quién sabe si podemos hacer algo presencial algún día en los próximos viajes que pueda realizar a la zona de Colombia. Entrando un poco a las soluciones para SICA, represa y planta hidroeléctrica, y también, obviamente, un punto importante de nosotros demostrar de cara a nuestros potenciales clientes y a los usuarios, digamos, de todas estas tecnologías. Lo primero que nosotros como SICA dividimos una represa en distintos
Lo perdimos. Y hemos perdido al Esta parte. ¿Aló? ¿Me Ignacio. escuchan? ¿Aló, aló? Hola, Ignacio. ¿Nos Sí, escucha? yo he escuchado perfecto todo el rato. Listo, lo perdimos al inicio de esta slide. Perfecto, anda medio mañoso. Y no, bueno, y acá en Chile, a esta hora en general, como toda la gente llega a las casas, se intensifica el uso de Internet en general. Perdón. Claro, ya están todos en casa. Sí. Bueno, entonces les comentaba esta slide que es como SICA, nosotros subdividimos en forma general, digamos, toda la tecnología de productos de acuerdo a su uso, ¿cierto? Y a nivel corporativo siempre hablamos de distintos tipos de subgrupos de productos que pueden usarse, digamos, para distintos tipos de soluciones. Voy a pasar bastante rápido esta área porque va a quedar disponible en la presentación y más que nada es un detalle de productos y asociado a cada una de las cosas, pero se los voy mostrando uno a uno de igual forma. Cuando hablamos de soluciones para represas como tal, a nivel constructivo, tenemos represas convencionales y de hormigón compactado con rodillo y represas de relleno. En general, ambas, digamos, trabajan con concepto de hormigón. En el fondo, el hormigón siempre se trabaja con las mismas tipos de tecnologías, reductores de agua, hiperplastificantes, controladores de aire, membranas de curado, etcétera, que, insisto, el día de mañana podemos andar más profundamente en cada uno de estos ítems sin ningún problema. También tenemos el concepto de los grouting. El grouting sirve para lechar los cimientos, para lechar o rellenar tipos de huecos, agujeros, cavidades en el concreto endurecido. Y por el lado de los hormigones de represa convencional y de hormigón compactado con rodillo, es muy importante el concepto de la impermeabilización y, por supuesto, protección de la corrosión, entendiendo que vamos a estar en un ambiente de humedad alta y con potencial de corrosión de la envergadura que se ocupen en los hormigones. Aquí les decía yo que en el tema de RSC, hormigón compactado con rodillo, tenemos un documento bastante interesante que luego veremos cómo compartir. También tenemos acá, perdón, que déjenme ver una hojita aquí. Algo me está tapando acá, pero tengo planta. Esto ya, solución para estabilización de taludes. La solución para estabilización de taludes, también como bien dice ahí, hormigón y protección de superficie. Acá lo más importante es el Chocret, la tecnología, digamos, que se desarrolla el día de hoy para poder manejar el tema del hormigón proyectado, la disponibilidad de equipos asociados, la disponibilidad de tecnología, de productos que aceleren y que mejoren el performance. Y por ahí, en mi nueva función, como les comentaba, en el tema de la fibra, cómo el día de mañana poder eliminar las mallas o eliminar parte de la cantidad de fierro asociado a la estructura, pensando en un poco la sustentabilidad y cambiándolo por concepto de fibra de polipropileno. Yo creo que tiene una muy buena potencialidad de poder trabajar en ello el día de mañana y analizarlo como proyecto, ingeniería, etcétera. Creo que se puede dar el tiempo y la disponibilidad para que después tenemos productos para soluciones de vertido y toma, para la estructura de vertido y toma, en donde vamos a tener estructura del hormigón, ¿cierto? En donde tenemos aditivos reductores, superplastificantes rango medio, etcétera, la fibra que mejora el rendimiento y la durabilidad del hormigón entero, aumentando la capacidad de absorción de energía, entre otros. Lechada para llenar vacío, también muy importante para poder generar una estructura impermeable, protección de superficies, la línea Sicagal, la línea Silacondopor, etcétera, y el pegado de elementos estructurales que también es una parte importante del desarrollo constructivo. Cuando hablamos de soluciones para el trabajo subterráneo, acá ya se abre un poco más la gama y ustedes saben que SICA a nivel mundial tiene mucha presencia a nivel de tunelería, tiene muchos sistemas tanto de hormigón, tiene muchos productos para el choker como tal y tiene muchos productos tanto para waterproofing, que es la impermeabilización como tal, y la inyección en los casos de que se requiera o haya mucha presencia de agua y se requiera sellar una zona constructiva o definitivamente todo un túnel tenga presencia de agua y se necesita hacer un trabajo más de ingeniería y más de
de mayor precisión. Así que en este caso, como les digo, también la tecnología, yo creo que acá la más importante es la de impermeabilización de waterproofing, en donde existen distintos modelos o distintos grados de permeabilidad a los cuales uno requiere llegar. Tenemos el concepto de la inyección, que entiendo que ya tuvieron algo por ahí con Edgar en el momento en charlas anteriores, y luego la inyección, que es reparar o mejorar la calidad de la roca base. Tenemos el concepto del waterproofing, en donde podemos impermeabilizar el hormigón dentro de la masa del hormigón, podemos impermeabilizar la estructura posterior a que endurezca, si queremos el mayor porcentaje de impermeabilidad, ya tenemos la membrana de PVC que pueden envolver, digamos, la estructura en forma completa y generar una zona hermética e impermeable. Otra de las soluciones también para temas de chocret, y aquí ya estamos evaluando temas de soluciones para equipos de TBM, por ejemplo, que son las Tunnel Boring Machine, las máquinas que tienen una autoconstrucción, digamos, o un equipo mecanizado que va haciendo túneles en forma automática, en forma corrida, digamos, y hay distintos tipos de productos que lo solucionan. Hay aditivos para relleno, hay aditivos que son estabilizadores, que mejoran, digamos, la trabajabilidad de los mismos residuos de la construcción de un túnel, digamos, y mejora su trabajabilidad para poder extraerlo o, en contraparte, volver a ocuparlo para poder generar un relleno, digamos, controlado con estos mismos tipos de áreas. Temas de grouting y cinta transportadora, también tenemos tecnología, digamos, asociado a la reparación de cinta transportadora y el tema de grouting cementicio, epóxico, entre otros. Soluciones para la sala de máquinas, también, digamos, y aquí como les digo, siempre se va repitiendo el mismo factor común que el hormigón, pero acá ya entramos a otro concepto de tecnología que es flooring y roofing, que en el fondo son sistemas de pisos. Por ejemplo, las salas eléctricas tienen que tener un piso antiestático, digamos, para evitar la conducción de energía, digamos, a las personas que están trabajando. Y el tema de roofing, que también, al ser salas eléctricas de mucha importancia en el desarrollo de un proyecto eléctrico, también necesitamos generar una impermeabilidad importante en todo el sistema de techumbre, todo el sistema de cubierta que podamos tener dentro de un proyecto. Y por último tenemos las soluciones para compuertas y las soluciones para reparación de represas. Acá en el tema de las compuertas tenemos, ¿estamos bien? Sí. En el sector de las compuertas tenemos el tema de la protección de acero. Acá nosotros tenemos bastantes tecnologías tipo SICAGAT, que son recubrimientos epóxicos antióxido, que puede proteger la estructura a largo plazo y mantener su durabilidad y funcionalidad en el tiempo. Y el tema de los grouting también, toda la maquinaria pesada, etcétera, tiene que ser anclada, tiene que ser soportada por un elemento fino en estructura, digamos, para evitar pequeñas averías, digamos, en el metal. Y necesitamos que tengan la capacidad de ser autocompactantes, etcétera, y con una alta capacidad de resistencia para soportar todo el peso de la estructura y toda la presión que va a tener en movimiento del traspaso de agua a través de ella. El tema de las reparaciones, también tenemos otra línea, otra gama de productos que podemos trabajar. Les contaba este caso de la represa de San Francisco, que se demoraron casi 6 meses en generar su reparación. Y ahí también sí que trabajó muy de la mano de la construcción, entregando productos para inyección de fisura, que son productos epóxicos, reparación de hormigones, que son morteros cementicios de alta resistencia, de rápido secado, reparación resistente a la abrasión, que es una línea Agrarock que tenemos nosotros también disponible a lo largo de los distintos países, protección del hormigón y tipos de anclaje en donde tenemos productos de la línea AnchoFix. Algunas referencias de proyectos a condiciones completamente adversas por tema de temperatura. Otra vez parece que me perdieron, ¿o no? Me salió el aviso de conexión inestable.
No, está bien. Ya, perdón, gracias. En este caso también la tecnología de Chocret fue la más importante, en donde la línea Sigunit de los productos L53, P1, etcétera. Digamos, cada país por ahí puede tener distintos nombres, pero que el foco, la base química siempre va a ser la misma, la línea Plastogret, la línea Plastiment. Como les decía, la fibra es un elemento muy importante que puede ser incorporado en cualquiera de los tipos de proyectos, y todo el equipamiento disponible llamados Aliva, en donde son equipamientos para poder trabajar el hormigón como tal. También tenemos el proyecto en Malasia, en donde este es un proyecto hidroeléctrico en donde también se ocuparon, como pueden ver, distintas tecnologías. Muchas de este listado que está acá fueron nombradas en las slides anteriores: la línea de correr, reductores de agua, la fibra, el acelerante para Chocret, temas de impermeabilidad como la SICA, Waterbar, etc. En general, cuando nosotros tomamos un proyecto y se da independiente de la marca, y eso hay que ser súper sincero, digamos, el trabajo complementario que tiene uno como productor y proveedor de aditivos para la construcción en este tipo de proyectos es muy importante, porque en el fondo se van presentando constantemente eh, desafíos constructivos que, claro, en el papel eh, son muy fáciles por ahí de solucionar, pero cuando se está en terreno se requiere un tema de geografía, de llevar un producto, que el producto tiene que tener pendiente o tiene que soportar la pendiente, tiene que ser texotrópico, etcétera. Digamos, la cercanía que la gente, digamos, de cada una de las empresas proveedoras, en este caso SICA, tiene que tener y tiene que estar presente en el proyecto, es muy importante. ¿Por qué? Porque por un lado tiene que ser capaz de poder entregar una opinión técnica para poder resolver o entender algunas de las anomalías que se estén presentando en el proyecto, y en paralelo esos problemas con algunos de los proyectos que nosotros tengamos disponibles en el país. Ignacio, nuevamente le En perdimos ese el aspecto audio. creo que, como dijo Edgar al inicio de la reunión, la transferencia de tecnología. ¿Dónde? ¿Dónde lo perdieron? En la última parte de la anterior diapositiva. ¿Pero en esta o en la anterior? De la anterior. Acá. Ahí. O sea, no escucharon nada de la otra. Oh, sí, sí, sí. Es la siguiente, Paula. En esta. Esta. Ya, ok. Se escuchó todo el speech que dije de la asesoría integral que debe tener la empresa proveedora de productos, ¿no? Sí, ya, espero que Sí. sí. Sí, señor. Ya. Bueno, qué bueno. Así que bueno, y por experiencia propia, yo cuando trabajé en proyecto hidroeléctrico acá en Chile, como responsable técnico comercial, es muy bonito estar presente, es muy bonito cómo se forma un equipo de trabajo en donde tanto la empresa proveedora como la empresa constructora o el mandante se genera una sinergia bastante importante a la hora de poder generar soluciones. Así que un poco está asociado a eso. Luego, cuando vemos un poco de nueva represa, y acá está un slide que pertenece a SICA Colombia, en donde están los proyectos que se han trabajado hasta la actualidad y que han tenido un proceso de trabajo exitoso, en donde se han logrado dar las soluciones a todos los desafíos que se le presentaron, digamos, al proyecto como tal. Tenemos el proyecto hidroeléctrico Hidro Sogamoso en la zona de Santander, tenemos la central Porce 3, central hidroeléctrica presente en Antioquia, tenemos la Tona de Represa en Santander y tenemos Hidro Ituango, central hidroeléctrica también en Antioquia. Cada una de ellas está en el tema de la central hidroeléctrica entre 600 megavatios hasta 2400, que es el caso de la central de Antioquia. En el tema de las presas rehabilitadas, un poco les comentaba, digamos, estaba la represa de Orbit, en donde en 2017 hubo una emergencia importante, digamos, con
extracción de personas, alrededor de 200.000 personas de la zona aledaña por potenciales inundaciones cuando se rompió toda la mayor parte de la estructura de evacuación del agua y el agua se fue por cualquier parte a través de los cerros, y fue bastante complejo, digamos, la situación. Estuve investigando un poco en las noticias y efectivamente fue algo bastante complejo, que por ahí las causas no llegué a ellas, pero es impactante siempre ver cuando este tipo de estructuras, que están pensadas para muchos años, digamos, falla por los motivos que sea, digamos, se investigarán, pero es impactante revisarlo. Y también trabajamos nosotros en la Mandira Dam en India, en donde esta básicamente se trabajó en un proceso de rehabilitación por desgaste natural después de 50 años. Esta fue una de las primeras grandes represas que se trabajó en la India. Y luego, y por último, para terminar, comentarles un poco, acá está el documento, que es un SICA RCC Dams Handbook, es un documento de alrededor de 100 y algo, 120 páginas, en este caso lo tenemos disponible en PDF, y que habla 100% de tecnología de hormigón compactado con rodillo, ¿ya? En donde pasa por toda la historia, todas las etapas de diseño, recomendaciones, etcétera. Y esto creo que es un muy buen documento corporativo disponible y que esperamos en un futuro cercano esté disponible en español, pero hoy día está disponible en inglés, así que 100% disponible ahí a través de Edgar. Lo más seguro que podamos compartir el día de mañana. Tenemos un manual que ya está traducido al español, manual del concreto o del hormigón. Ya este documento también, al igual que el de RCC, tiene más de 120 o 130 páginas, con una completa gama de tecnología del hormigón, entendimiento y temas de conceptos básicos de diseño, de área, etcétera. Y este documento ya lo tradujimos todo el equipo de Latinoamérica hace unos 2 años atrás, así que está bastante actualizado. Es un documento que no tiene más de 3 años en total, así que es un buen documento. También nosotros estamos teniendo acá el manual de SICA de Chocret, al igual que el manual del hormigón. Trabajamos en su traducción hace 2 años, 1 año y medio atrás, y también está disponible. Cada uno de estos, como les vuelvo a reiterar, son libros de tecnología del hormigón que son, creo, bastante interesantes de poder compartir. Tenemos también un brochure mucho más específico de soluciones para represas y centrales hidroeléctricas. También está en inglés, pero se puede compartir obviamente al requerimiento de ustedes para en el futuro cercano, ojalá podamos trabajar también con el equipo latinoamericano y poder trabajar en la traducción. Y el último libro traducido que está listo, está en español ya, lo tienen. Ignacio, lo perdimos nuevamente. Nuestros colegas corporativos ¿Estoy o no? Ignacio, ¿Sí? lo perdimos cuando empezó a explicar el último manual. El de fibra. Sí, señor. Ya, sí. Y esta es la última, y ya dejando compartir, yo creo que está bien. Lo que pasa es que la presentación pesa mucho. Entonces, yo creo que me ralentiza el envío de datos. Pero bueno, el último libro de Sika Fiber Forces Corporate Handbook, al igual que los 3 primeros, es un libro de fibra, de tecnología de fibra, desde la parte más básica hasta la parte más compleja de entender el funcionamiento y el comportamiento estructural de cada uno de estos elementos. Y eso está actualmente en traducción. Nuestros colegas de marketing corporativo están trabajando ya en la parte de papelería y de imagen para poder lanzarlo digitalmente al menos, pero está listo, ya tiene su traducción. Trabajamos con un par de colegas acá en Latinoamérica en la traducción completa del libro, así que nada, estos documentos creo que son bastante interesantes para poder compartirlos, digamos, Edgar. Por interno podemos enviarte, digamos, las copias o lo buscamos en la red general. Así que bueno, básicamente eso, como les digo, era una presentación bastante, no quiero decir simple, sino que bastante general, pero siempre con el foco de que el día de mañana podamos profundizar por ahí en algunos de los temas que yo manejo más, que son el tema de choque, temas de hormigón, temas de impermeabilización. Así que un gusto. Voy a dejar de compartir para dejar de gastar la energía y poder
Encender la cámara. Sí. Correcto, sí, señor. Muchísimas gracias, Ignacio, por esta presentación que también fue muy ilustrativa. Abrimos entonces a partir de este momento el espacio para presentar dudas o inquietudes a nuestro invitado, a nuestro conferencista y pues a lo que ha expuesto en esta tarde. Iniciamos ya este espacio con el ingeniero socio, nuestro socio, el ingeniero Eliseo Osorio, quien ya tiene su mano levantada y a quien ahora le vamos a dar la palabra, recordando a los demás que pueden también o levantar su mano o escribir la pregunta a través del chat de la sala virtual. Ingeniero Eliseo, adelante, por favor. Paula, Andrea, muchas gracias. Bueno, primero que todo, pues saludar y felicitar al ingeniero Ignacio por una excelente presentación, muy didáctica, bastante académica y sobre todo siendo conscientes de la gran cantidad de jóvenes que hoy nos acompañan y que desde luego están emprendiendo este camino arduo de la ingeniería. También pues felicitar a mi amigo, a mi entrañable amigo y compañero de tantas batallas durante tantos años, Álvaro Prada, con quien recorrimos todo el proceso desde la prefactibilidad del proyecto del embalse de Bucaramanga, quien desde luego está coordinando la comisión que tiene que ver con el agua. Bueno, yo simplemente, digamos, simplemente quiero hacer unos pequeños aportes a la excelente presentación y que tienen que ver con cuestiones de las partes y terminología que regularmente utilizamos en el proceso de diseño y construcción de presas. Una es refiriéndome al aliviadero. En las diapositivas vimos que en casi todas ellas, digamos, se muestra mucho lo que son los conocidos como aliviaderos o vertederos de exceso, pero casi todos, si ustedes se dieron cuenta, todos son con base en compuertas. Nosotros tenemos la suerte de que en Santander, y ahí lo mencionó el ingeniero dentro de su presentación, nosotros tenemos dos grandes embalses que son Hidrosogamoso, que es generador de energía, y el nuestro que es para drinking water, agua potable, para suministro de agua potable. Entonces, nosotros tenemos una condición de excepción que es dentro de todas las grandes represas que existen en el mundo, digamos, muy poquitos los que tienen la metodología de un vertedero de excesos que no funciona con compuertas, sino que funciona por desprendimiento de lámina en un vertedero circular, un aliviadero que se conoce como el Morning Glory. Este tipo de aliviaderos, pues, tienen la gran cualidad de que presentan, digamos, la posibilidad de evacuación continua en la medida en que los caudales de ingreso a un embalse se van generando, se van volviendo mayores, sin la posibilidad de que se trabe, que se dañe, que se obstruya, digamos, una compuerta como en muchas oportunidades sucede. Por eso es que yo lo menciono, porque nuestros estudiantes y nuestros jóvenes ingenieros, pues que en un alto porcentaje han tenido la oportunidad, y con lo difícil que es tener la oportunidad en la vida de trabajar en un embalse de magnitud, pues hagan la visita tanto al proyecto de Hidrosogamoso como al proyecto nuestro, el embalse de Bucaramanga sobre el río Tona, como es el nombre, para que de pronto el ingeniero Ignacio nos ajusta ahí el nombre, ahí dice embalse de Tona, es el embalse de Bucaramanga sobre el río Tona. Perfecto. Que lo hemos mencionado, pues es una presa de 106 metros de altura y entra ya dentro de la categoría de las grandes presas. Un segundo puntito que quería tocar es que la presa nuestra es una presa de enrocado con cara de concreto. Esta presa, pues, a veces las personas, como ustedes escucharon en la conferencia, pues existen varios tipos de presas, en concreto, en contrafuerte, en enrocado, en concreto, en tierra, etcétera, etcétera. Pero decidir el tipo de presa que se va a colocar en un determinado proyecto, pues tienen muchísimos factores de carácter técnico que tienen que ver con la geología, con las condiciones de la garganta en donde se vaya a colocar la presa, etcétera, 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 y desde luego con todo lo que conllevan los estudios del subsuelo para efecto de tener la garantía de que se va a tener la mejor presa en el mejor sitio y con la mayor eficiencia. En el caso de nuestro proyecto, la selección tediosa, y llegamos a la posibilidad de elegir precisamente con nuestros consultores de Integral y con los constructores que eran los señores de Conalvías, quienes tenían la responsabilidad de diseñar y construir en fase 3, pues desde luego para llegar finalmente a la decisión de hacerla en enrocado con cara de concreto. Entonces ahí hay dos factores que intervienen de una manera muy grande, que son
toda la condición sísmica de la zona, y más cuando nosotros, de pronto Ignacio no lo conoce, estamos dentro del nido sísmico de Santander, que es una de las áreas sísmicas más fuertes de Colombia. Y seguro que cada vez que hay temblores tú miras los registros de lo que sucede en Colombia y te vas a encontrar con que están en el nido sísmico de Santander y que desde luego tienen un área de influencia dentro de todas, digamos, sus zonas en donde se producen los grandes sismos y pequeños sismos permanentemente en nuestro embalse, y eso fue estudiado con una profundidad muy grande. Y el otro factor importante en la toma de decisiones, en la decisión del tipo de presa que se construye en un proyecto de esta magnitud, pues es desde luego también y tú lo dijiste, la disponibilidad de materiales que existe en la zona para efecto de hacer desde luego los acarreos más cortos que repercuten indudablemente dentro de los costos de un proyecto de esta magnitud. Un tercer puntito que quería tocar tiene que ver con el asunto de que, insisto, que los estudiantes tienen la oportunidad de conocer, básicamente, digamos, dentro de lo que tú mencionaste, de los usos que se le dan a las diferentes presas en el mundo. Pues nosotros tenemos aquí, muy cerquita, a 25 minutos, el embalse de Bucaramanga y a 1 hora el embalse de Hidrosogamoso. El uno es para generación energética, que es hidrosogamoso, y el nuestro, que es para utilización para drinking water. O sea que tenemos los laboratorios en casa prácticamente. Otra cuestión que tú comentabas y desde luego haciendo énfasis en el acompañamiento que tuvimos durante todos los procesos y la utilización de productos de SICA, la asistencia técnica y desde luego el complemento que tiene que ver en los procesos constructivos, pues hay una cosa muy importante que yo quiero mencionar y no sé si tú lo sepas, ingeniero Ignacio, y es que de acuerdo con los últimos datos que me dio Álvaro, yo ya me pensioné, pero sigo vinculado con esto de la ingeniería, pero mientras Álvaro, pues él me está contando permanentemente de situaciones que vamos encontrando dentro de toda la etapa posoperativa, pues en la parte de operación, de postconstrucción, de operación del empleo. Y una de los retos grandes que se tiene parte de que ver con el manejo de la filtración. Las presas en enrocado con cara de concreto, pues por la misma permeabilidad que tienen las diferentes granometrías que se utilizan en la construcción de una presa, pues tienen, digamos, una prolijidad a que se presenten filtraciones, pero esas filtraciones tienen y están reguladas con base en unos parámetros que se deben cumplir y que desde luego están amarrados a los altísimos niveles de compactación que se tienen que lograr y a la óptima selección de los materiales para efecto del enrocado. Y yo quiero contar de pronto, Álvaro, si quiere precisarme alguna cuestión adicional que haya sucedido después y que sea para felicidad mía y de todos los santanderianos, es que nuestra presa en este momento es la quinta presa en enrocado con cara de concreto con menor cantidad de litros de filtración. O sea, nosotros inicialmente arrancamos con 128 litros por segundo de filtración, que ya era bueno, excelente, y resulta que en este momento nuestra presa no está filtrando sino 68 litros por segundo. Es más, teniendo en cuenta la obligatoriedad que tenemos de parte de la autoridad ambiental de permitir un paso o un caudal ecológico de 50 litros por segundo. O sea que la verdad es, lo digo con mucho orgullo, con mucha satisfacción de saber que todo el proceso nos permitió tener un proyecto de una calidad excelente y con unas especificaciones que nos dan tranquilidad, nos dan seguridad y orgullo. Eso quería comentarlo. No puedo dejar pasar la charla tuya y el comentario para decir que en mi vida profesional, desde cuando empecé mi ejercicio profesional a los 22 años, cuando empecé a trabajar con la ICA de México en el proyecto Chingaza, no sé si tú lo conozcas, para el acueducto Bogotá, y 28 años después, cuando yo llego a ser director del proyecto del embalse de Bucaramanga y empezar un proceso de quinta, permitió hacer la entrega del mismo proyecto el 5 de octubre del año 2007. Como le decía, acompañado siempre en todo este proceso, Álvaro estuvimos de la mano, y de un proyecto de esta magnitud pues conlleva el tener un acompañamiento de muchísimos profesionales brillantes de todos los sectores de la ingeniería, porque en un embalse tú encuentras absolutamente todos los problemas del mundo y todas las variables que uno se puede imaginar. Y quiero decirte una cosa a tus colegas, siempre SICA, a mí en toda mi vida de ingeniero
no quiere decir que no haya otros aditivos o otro tipo de marcas que también sean de buena calidad, pero la verdad tengo que decirlo que siempre Sika fue un gran aliado en nuestros procesos, y las experiencias que hemos tenido con los productos de Sika, pues para nosotros siempre fueron fenomenales. Y lo que más me gusta, y por eso me encanta asistir a estas conferencias, es que vemos cómo la investigación y la introducción de nuevos productos que le permiten más confiabilidad a los ingenieros quienes trabajamos en el diseño, en el proceso de construcción de estos grandes proyectos, pues nos van entregando cada día más información y desde luego actualización para efecto de su uso. Cuando tú nos mostrabas ahorita la lista de los 5 libros o manuales, no quiero repetir sus nombres, tengo yo ya estoy marcando con el 7. Imagínate que yo sigo con la misma inquietud y con la misma ya ingenieril de seguir contando con estos libros, porque nunca se va uno a cansar ni nunca va a parar de aprender. Entonces, hago la recomendación para ver de qué manera nosotros podemos, a través de los representantes aquí en Bucaramanga, en Colombia, pues que nos pudieran hacer llegar estos libros que definitivamente a quienes hemos trabajado y a quienes van a trabajar, a todos los ingenieros jóvenes, podemos disponer de estos manuales de Sika, que toda la vida los he considerado como unas cartillas. Son demasiado. Y antiguamente eran muy importantes, eran libros que había que tener siempre. Cuando yo era chico, hace 20 años atrás, veía esos libros gordos y era como ninguna persona de ingeniería no tenía esos libros. Entonces fíjate que nosotros, los ingenieros que crecimos con las cartillas de Caterpillar para movimientos de tierra y con los manuales de Sika, tenía que ver tanto con tuberías como con aditivos, se convertían en manuales que cargábamos debajo del brazo. Ingeniero, cierro para felicitarlo, decirle que es una experiencia muy linda. Cada día uno se convence de que tiene que estar al pie de la actualización académica y sobre todo de la utilización de nuevos productos que nos permiten ser más eficientes en el desarrollo de grandes proyectos. Mis felicitaciones y muchísimas gracias por haberme escuchado. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Pues, ingeniero, muchas gracias. Aquí el ingeniero Eliseo le puso como trabajo y tarea a Edgar, sí. quien es el representante en Colombia que tenemos en esta reunión de Sika, para que nos haga llegar esos manuales. Entonces, pues ya que estamos grabando, yo aprovecho. Queda todo grabado. Prometerme. Y la del ingeniero Eliseo y la del ingeniero Álvaro. Sí, claro que sí, claro que sí. Edgar, creo que quería aportar algo, de que tenía la cámara encendida, de pronto se quería una pregunta o aportar algo a la exposición. No, que claro que sí, que te comparto las cartillas o PDF en libros, y también pues la presentación en PDF y demás, con el contacto mío, Ignacio, su correo y demás. Claro que sí. A futuro. No, pues sí, excelente presentación esto, ingeniero Ignacio también, y a Edgar, pues desde Sika, que nos brindaron esta oportunidad, y pues al ingeniero Eliseo también, porque de manera muy concisa también esto hizo como lo aplicado a Colombia y sobre todo pues aquí a Bucaramanga, de lo que tenemos, y a Santander de lo que tenemos, de lo que nos mostró Ignacio en esta presentación en la tarde de hoy. No sé si el ingeniero Álvaro, quien lo veo que está escribiendo en el chat, quiera precisar algo al respecto. No, muchas gracias a Ignacio, al doctor Eliseo, Edgar. Entonces, el compromiso de tener de verdad esos manuales de Sika y la presentación. Muchas gracias a todos ustedes. Doctor Eliseo, un abrazo. Mira, Edgar, no, lo único que se les quedó. No, claro que sí, no, es con mucho gusto. Charla. No, es con mucho gusto, ahí les comparto la presentación y los manuales, los hago llegar hoy por medio de ti, correo, Paula. Y pues, de nuevo. Bueno, darle muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Como les digo, pues, siempre feliz de ayudar a los colegas acá en Latinoamérica. Por ahí me cuesta mucho a veces enfocar la temática, y por eso hago cosas muy generales, porque no conozco los proyectos, así que feliz ir a conocerlo, Edgar, alguno de estos días durante el año. Sí, claro. Y perdonar el tema de la conexión, que nada, son cosas que... Pero espero que se haya entendido.
este tema de la virtualidad pues nos brinda la oportunidad de que en este momento estemos con usted, quien está en Chile, y entonces es una herramienta que facilita y que también, como lo mismo si fuera presencial, que puede haber un trancón para llegar. Entonces, en este caso, hay momentos en donde la conexión fluctúa. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Ignacio, por sacarnos este espacio. Sabemos que tenemos una diferencia horaria, No hay pues problema. por parte tuya, por brindarnos el tiempo, que es lo más importante. A veces uno dice conocimiento y tiempo. Y a Edgar, que siempre estaba de la mano con nosotros, a todos nuestros socios y aquí a los varios estudiantes, los múltiples estudiantes que nos acompañaron en la charla hoy, y también a nuestros socios que se conectaron. Y pues de verdad esperamos que podamos seguir realizando estas jornadas muy nutridas, muy fructíferas y muy dinámicas así. Listo, Bueno, pues, no, claro que sí. muchas gracias. Todo fue con mucho gusto, Paula, y pues un saludo de nuevo al ingeniero Álvaro, al ingeniero Eliseo, que no lo conocía y que me hace acordar del ingeniero Álvaro, cómo hablan con tanto orgullo del proyecto de Tona cuando lo visitamos. Que ya tienen la tarea ahora de traer a Ignacio al proyecto de Tona. Sí, sí, en Eso. una visita de Ignacio acá a Colombia coordinamos y vamos a Santander y eso. Allá Claro. estaré. Sí, listo, perfecto. Bueno, muchísimas gracias y a que esté todos muy una bien. feliz noche y feliz resto de tarde. Gracias por estar aquí con nosotros y esta es su casa, la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, pues a SICA de manera especial, SICA Colombia y SICA Chile que nos acompañan hoy. Feliz tarde para todos. Muchas gracias por la tarea, muy amable. Muchas gracias, doctor Ignacio. Muchas gracias a todos los ingenieros. Chao, chao. Saludos a todos, que estén muy bien. Estamos ahí en contacto. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias.